Bienvenidos, vamos a hacer entonces el repaso del concurso de ayer de la región suprarmesocólica. Vamos a empezar hablando un poco de la parte peritoneal. Recordemos entonces en esta imagen que estamos viendo el peritoneo parietal aquí en la pared, en que ese mismo peritoneo es el que se desdobla hacia los órganos, en este caso aquí hacia, voy a ponerle otro color, vamos a hacerlo como este morado. Entonces el mismo que está en la pared, que me cambio acá, el mismo que está en la pared se va a desdoblar, en este caso con sus dos hojas, formando los ligamentos coronarios, y va a venir acá a unirse para formar lo que es el epiplón menor, que recordemos que une el hígado con el estómago. Nuevamente aquí vuelve y se desdobla para cubrir el estómago, que está viendo el estómago, y vuelve y se une para irse a unir, como lo vemos acá, a descender en dos hojas y a ascender y entrar en contacto con este órgano que están viendo acá, que es el colon transverso. Va a seguir obviamente su proceso, o sea, va a cerrar aquí el espacio, se va a formar la trascavidad de los epiplones, y entonces esta estructura que estamos viendo acá, que ya no está uniendo un órgano con un órgano, es decir, no es un epiplón, sino esta que estamos viendo acá, que está uniendo el órgano a la pared posterior, como lo vemos acá, y este es el colon transverso, pues identificamos que es el mesocolon transverso. Más abajo entonces vemos algo de lo que es el mesenterio, nuevamente otro meso que también va a cubrir al intestino delgado. Ahí vemos pues, varios de mesocolon transverso, inclusive aquí nos muestran un poco de ese mesocolon sigmoide que también puede estar presente. Entonces era para que recordaran pues esas porciones. Aquí vemos a páncreas y duodeno, que recordemos que están pegados aquí por fascias de coalescencia al espacio retroperitoneal. Entonces aquí, si nos ubicamos en la imagen, aquí está el páncreas y aquí está el estómago. Aquí vemos lo que es parte del pedículo hepático. Aquí vemos a la vena cava inferior, que la tinturaron de rojo, pero es la vena cava inferior. Y aquí entonces tenemos el hiato mental o Whitlow, y estamos entrando entonces a este espacio, que no es otro espacio que la transcavidad de los epiplones. En esta imagen pues también tenemos el epiplón menor, teníamos también aquí el epiplón mayor, pero teníamos esta porción que es un ligamento que se llama el ligamento, generalmente uno pues, se refiere, si podrían decirlo de la otra forma, pero generalmente es el ligamento gastroesflénico. Pero pues recordemos que los ligamentos van a tener simplemente el nombre de los órganos con los cuales están relacionados. Aquí, pues aquí les marcamos que estaba aquí el hígado, y claramente pues estamos hablando de ese peritoneo, aquí está el diafragma, que tiene algo de músculo aquí en esta región, y entonces estamos hablando del ligamento coronario. El triangular, recordemos que estaría más hacia el borde, donde se unen esas dos hojas que mencionamos, donde está hacia el borde de lo que es la parte hepática. Aquí simplemente otro peritoneo. Acá tenemos colon transverso, porque sé que es colon, recordemos los apéndices epiploicos, recordemos la presencia de las austras de las divisiones, y recordemos también, ahí no sé muy bien, pero aquí estaría una tenia que se alcanza a ver un poquito por allá, una de esas tenias libres. Entonces aquí estaríamos viendo, esto no es colon, lo de acá abajo, sino intestino delgado, por lo tanto este es mesenterio. Y este, si le hubiéramos señalado, sería mesocolon específicamente transverso. Para que vean o se dan la diferencia de identificar entre intestino delgado y intestino grueso. Aquí simplemente las partes del estómago, acá atrás de la insula de cardias, por encima el fondo, aquí atrás de la insula angular el cuerpo, delimitamos el cuerpo, aquí la parte más directa el antro, después el canal pilórico y finalmente aquí donde está engrosado pues el esfínter pilórico. Para que recuerden muy bien cómo se delimita ese estómago. Aquí en la imagen de la arteria, entonces tenemos el tronco celíaco. Hacia aquí arriba tenemos la arteria gástrica izquierda, que no se ve más en la imagen. Tenemos la arteria hepática común. Vamos a tener aquí arriba a la hepática propia. Hacia acá abajo vemos a la arteria gastroduodenal. En este caso está sacando una pequeña acá que se llama la supraduodenal. Está sacando la pancreático-duodenal superior posterior. Y más abajo está sacando la pancreático-duodenal superior anterior con la gastroepiploica del lado derecho. Hacia el lado de la esplénica tenemos la pancreática dorsal, tenemos la pancreática magna, que se pueden hasta mostrar entre ellas para formar esta pancreática inferior, o que puede tener una ramita aquí como la ven acá, de la mesentérica superior. Tenemos hacia arriba la gastroesofágica posterior, tenemos hacia arriba aquí las gástricas cortas, y aquí la gastroepiploica del lado izquierdo.
Básicamente esas es como las arterias que se logran ver en ese nivel. Bueno, acá como se alcanza a ver un poco la mesentérica superior con el número 19, pues tenemos el tronco de las pancreaticoduonales inferiores que se están dividiendo en dos también, una posterior y una anterior, que se van a anastomosar con las respectivas de arriba y de abajo. Nuevamente aquí tenemos el tronco celíaco, aquí identificamos el estómago, vemos que esta arteria, que es la que no habíamos visto en la otra imagen, es la gástrica izquierda. Recordemos que esa que sube, pues no es otra que la gastroesofágica anterior o gastroesófago tuberositaria anterior, que va a subir hacia allá, hacia el esófago. Aquí nuevamente tronco celíaco. La idea era que identificáramos entonces digamos, por las características de las arterias que estábamos viendo allá, pues más o menos la ubicación. Entonces tenemos aquí nuevamente a la gástrica izquierda, yendo para arriba, recordemos que siempre es el pelito de arriba. Tenemos aquí a la esplénica, que está un poquito tortuosa, bastante de hecho, tortuosa. Y aquí alcanzamos a identificar a la arteria hepática común. Aquí alcanzamos a ver inclusive una gastroesofágica posterior saliendo de la esplénica. Aquí entonces en la hepática común, aquí la gastrodenal, que es la que está señalada, y obviamente aquí hacia arriba la hepática propia. Está un poquito dilatada porque pues, seguramente estaba inyectada con algún tipo de proceso de conservación. Aquí nos acercamos un poco ya a lo que es la arteria hepática propia. Aquí saliendo probablemente esta ramita cortadita acá sería la arteria gástrica derecha. Aquí tendríamos la hepática del lado izquierdo, la hepática del lado derecho. Aquí tenemos el conducto hepático común. Ese es el hepático común. Tan oscuro, entonces, aquí tenemos el hepático común. Aquí tenemos el conducto cístico. Y aquí tenemos el borde inferior del hígado. Está formándose un espacio que se llama el triángulo de Calot, que nos da paso a estos vasos que se llaman los vasos císticos. En este caso solamente la arteria, pero pues también ahí estaría lo que es la vena cística. Entonces recordemos la formación: hepático derecho, hepático izquierdo, forman hepático común, se unen con el cístico para formar el colédoco. Y al lado pues va a estar la arteria, y por detrás de la arteria la vena porta, que se está moviendo por acá, por la parte posterior. Aquí en la imagen entonces del hígado, recordemos las divisiones. Entonces acá tenemos el ligamento venoso, tenemos la vena cava inferior que nos delimita en el segmento número 1, que es el caudado, y tenemos el ligamento redondo y el ligamento o la fosa de la vesícula biliar, perdón, que nos delimita el número 4, que es el cuadrado. Recordemos que es el cuadrado porque 4 va a tener 4 partes, para que no se les olvide como mnemotecnia. Y que de aquí para allá numeramos en contra las manecillas de reloj. Si estuviéramos en la otra cara, pues lo numeramos a favor. Aquí, como estamos viendo parte del ilio, podemos entender entonces que aquí está la vena porta, que aquí está el conducto colédoco, que se ubica un poco más hacia la derecha, y hacia la izquierda está la arteria hepática propia. Bien, aquí tenemos una imagen entonces del páncreas, y acá el punto relevante acá, aquí está el páncreas, no lo habían visto o no lo habían reconocido, con lo que a veces no resalta muy bien allí. Entonces, aquí tenemos el páncreas. Y entonces estamos viendo estos vasos que están pasando por la tercera porción del duodeno, que no son otra cosa que la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Recordemos que van a estar relacionados con esta, que es la tercera. Entonces aquí tenemos la primera porción, aquí tenemos la segunda porción, que recuerden está muy relacionada con el páncreas y recibe los conductos colédoco y pancreático principal, y la tercera porción entonces va a estar relacionada, aquí los podemos proyectar cómo estarían formándose esos vasos mesentéricos superiores, y de hecho recuerden que ahí también se está formando la pinza aortomesentérica. Aquí nuevamente tenemos un páncreas, aquí tenemos a la segunda porción del duodeno, y por lo tanto ese es el conducto colédoco, que está acompañado del pancreático principal. ¿Listo? Bien, aquí tenemos el vaso. Recordemos entonces acá sus impresiones: aquí la impresión gástrica o el estómago, aquí la impresión cólica, específicamente la flexura cólica del lado izquierdo, y por detrás la impresión renal. Son las impresiones que se hacen en la cara visceral del vaso. Aquí estamos viendo parte de lo que es la pared abdominal. Aquí estamos viendo el músculo transverso del abdomen, en las fibras que son completamente transversas, y vemos estos vasos que son muy importantes en la parte inguinal, y son los vasos epigástricos inferiores. Epigástricos inferiores. Que recordemos que se van a anastomosar con los vasos epigástricos superiores, que son ramas de la arteria torácica interna.
Entonces aquí digamos que no vamos a montar mucho en detalle con el conducto porque algunos de ustedes pues todavía no lo han abordado. Simplemente aquí les muestro el orificio inguinal superficial. Se alcanza a ver muy bien acá. Algo aquí del ligamento inguinal que le podemos proyectar desde este punto. Aquí está la aponeurosis del oblicuo externo. Básicamente como elementos aquí está el recto del abdomen, para que se logre orientar un poco en la imagen. Eso era todo lo que se quería comentar por ahora, entonces quedo muy pendiente de si tienen alguna duda, alguna pregunta, la coloquen en los comentarios o si algún tema lo quisieran ver más a profundidad. Feliz día para todos, muchas gracias.